crecí con una falta de paternidad en ese aspecto, de tenerlo a mi papá un hombre muy trabajador, pero por ende no pasaba mucho tiempo con nosotros, ¿no? Yo recuerdo llorar y un día de secarme las lágrimas y decir yo no vuelvo a llorar más por esta situación. Y eso llevó a endurecer mi corazón. Hola, soy Rocío Rivas y el día de hoy quiero compartirte un poco de mi testimonio. Bueno, comentarte que yo nací en un lugar que no conocía al Señor. A los 5 años mi mamá va a la iglesia por primera vez y nos lleva. A los pocos años mi papá se convierte y desde esa manera toda mi familia empezó a conocer más de Dios, a ir a la iglesia y demás. Sin embargo, en esta etapa de mi vida habían problemas familiares, ¿no? A raíz de que mis papás no habían conocido al Señor mucho antes, tenían mucha fricción entre ellos. Y fueron momentos que no la pasé bien por las situaciones que mis papás estaban viviendo. Fueron momentos muy difíciles. Crecí con una falta de paternidad en ese aspecto, de tenerlo a mi papá un hombre muy trabajador, pero por ende no pasaba mucho tiempo con nosotros, ¿no? Crecí con esa ausencia de padre. También habían problemas en casa que mientras yo iba creciendo a la edad de los 13 años, yo trataba de desahogarme, yo trataba de salir de donde estaba, de despejarme y empezaba a refugiarme en la música. Y la música fue un tiempo de refugio para mí. Fueron momentos donde yo sentía que a través de esas canciones podía expresarme. Y el deseo que yo tenía era simplemente escaparme de mi casa, de salirme de mi casa, de no querer estar más ahí, de no querer vivir lo que estaba viviendo. Y algo que marcó mi corazón grandemente es el proponerme no volver a llorar, ¿no? Por lo que veía. Yo sentía que tal vez muy débil, ¿no? Por las razones que pasaban en el hogar. Yo recuerdo llorar y un día de secarme las lágrimas y decir yo no vuelvo a llorar más por esta situación. Y eso llevó a endurecer mi corazón. Bendito sea Dios, que como a la vez yo estaba asistiendo a la iglesia, años después pude darme cuenta de eso, renunciar a ese voto que había hecho y empezar a sanar mi corazón en el Señor. Si bien fueron años de niñez, de prejuventud, de estar en esa situación con familiar, ¿no? Con mis papás, realmente tenía que conocer a Dios como un padre. A la edad de los 15 años decido seguir a Dios porque yo quería, no porque mis papás me habían llevado a la iglesia o porque mis papás habían conocido a Dios. Y es en esa edad donde decido seguir a Dios con todo. Estaba en el colegio, luego me tocó estar en la universidad, pero tuve que seguir y enfrentar los desafíos que esto conllevaba. Sin embargo, en este proceso, aún no había estado siendo sanada en esto que más me había lastimado, que era el lado paternal, ¿no? Y empecé a conocer a Dios como padre. Empecé a conocer a Dios como ese amigo. Recuerdo que en 2015 es cuando yo decido al Señor entregarle nuevamente mi vida por completo, pero no solamente mi vida, sino mis planes, mis proyectos, mi futuro, todos los deseos de mi corazón. Esta decisión me lleva a renunciar a mí misma, me lleva a ya no ponerme yo como prioridad, sino más bien decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Y a raíz de esto y a razón de esto es que yo puedo empezar a tomar ciertas decisiones, ¿no? En qué lugares ir, a qué lugares no ir y decir, Señor, quiero estar buscando más de ti, más de tu presencia. Llega la época de pandemia. Yo estaba ya trabajando en un lugar bueno, recibía un buen sueldo, es más, había ascendido. Y el 2020 es donde yo empiezo a buscar más de Dios. Tomo un discipulado que me lleva a conocerle más. En este discipulado empiezo a escuchar la voz de Dios confirmando aquello que en la intimidad yo había hablado. Recuerdo épocas en pandemia donde trabajaba desde casa y estar trabajando y sentirme ministrada por el Espíritu y de realmente quebrantarme, ¿no? Anhelar porque llegue la hora de almuerzo para empezar a orar, buscar de Dios o simplemente cantarle. Y esto me llevó a tener más hambre de Él. Este tiempo y esta época de discipulado me lleva a darme cuenta justamente de estas ausencias de paternidad. Y el Señor empieza a trabajar conmigo.
Este año 2020 y 2021 a mí me han marcado la vida y puedo decir que me han cambiado la vida, porque he empezado a ver cómo Dios me empezaba a sanar y el Señor me ha empezado a ministrar y a trabajar en mí en lo que realmente era y estaba en su corazón. A raíz de esa decisión que yo había tomado el 2015 y el 2020 ya decía, Señor, realmente quiero vivir para ti. Es que yo, y otras circunstancias también, es que yo renuncio al trabajo y decido seguir a Dios a lo que Él me llame. El mes de diciembre de ese mismo año viajé a Santa Cruz para un evangelismo y sentía como el Señor me empezaba a ministrar y empezaba a poner orden. En enero o febrero del 2021 el Señor me lleva a hacer un trabajo donde yo podía hacer un programa donde yo compartía de Él, donde empiezo a armarlo desde la base, decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres hacer esto? Y el Señor me empieza a mostrar cómo quería que lo hagamos. Y a raíz de eso es que empezamos a hacer un programa donde me lleva a buscar más de Dios. Y es ahí, en todo este tiempo, mientras busco de Dios, empiezo a tener experiencias muy increíbles para mí. Y es ahí donde el Señor me empieza a hablar cosas que desde niña yo no había entendido. Y en estos momentos de intimidad yo empiezo a tener experiencias con Él, donde Él me empieza a mostrar cosas, ¿no? Y yo siempre le decía, Señor, ¿por qué de niña he pasado esto? ¿Por qué de niña he visto o he estado expuesta a ciertas cosas que era lo que a mí me había marcado, ¿no? ¿Por qué esta ausencia en lo paternal? Y el Señor empieza a sanar eso y el Señor me empieza a hablar. Y recuerdo muy puntualmente un día en el que el Señor me dice, yo estaba en mi cuarto echada y yo me ponía a pensar todo lo que había pasado desde niña y el Espíritu me empieza a hablar y me dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que has pasado a esta edad? Y me empezaron a venir recuerdos, imágenes de todo lo que había visto, había vivido, a lo que había sido expuesta. Y el Señor me decía, yo te he estado formando aún a raíz de eso para lo que quiero hacer contigo. Y el Señor me empezó a tratar y a formar mi carácter, que de hecho lo va a seguir formando, soy muy consciente de eso. Y el Señor me empezó a hablar. Y fue una etapa donde yo recuerdo estar muy quebrada con el Señor. Y este lado paternal que el Señor me empezó a sanar, me dio una palabra y me dijo, ¿no? Con aquella persona que te he herido es con la que te voy a sanar. Y eso me marcó, porque eran momentos donde yo había aprendido que la obediencia a Dios no solo trae bendición, ¿no? Dios ama la obediencia y la obediencia es inmediata. Si no, no es obediencia. Y recuerdo días donde estaba en casa y mi papá me decía, ve y abraza a tu padre. Y yo, ay Señor, pero ¿cómo, no? Porque habían ciertas cosas aún. Y el Señor me decía, hasta que no sanes eso, o sea, hasta que no sientas esa libertad, no vas a saber que has sanado. Y yo empecé a ser obediente, aunque me costaba. Era ir donde mi padre, darle un abrazo, darle un beso y decirle, pa, te quiero. Y eso sí ayudaba a la relación entre él y yo, que gracias a Dios, o sea, a pesar de las heridas, no hemos tenido una mala relación, ¿no? Pero sí había heridas internas y el Señor me empieza a tratar en ese aspecto. Empiezo a ser obediente y empiezo a ver su obra. Como mientras yo obedecía, Él me empezaba a sanar y me empezaba a mostrar cosas que también mis padres habían pasado y realmente empiezo a ser consciente de que ningún hijo puede juzgar a sus padres porque no saben cuál es su historia. No saben las cosas que ellos han pasado y por qué son lo que son. Y el Señor me empieza a llevar a amarlos más. Y eso me lleva también a poder ver cómo Dios obra. El Señor empieza a sanar mi vida, el Señor empieza a restaurar mi vida, empiezo a conocer a Dios desde el lado paternal, tener experiencias con Él y de esa manera el Señor empieza a sanar mi corazón. Y pasa pandemia y la etapa en la que ahora estoy realmente es conocer más a Él. Y si bien en una etapa no me he sentido muy sola, no acompañada, no solamente por mis padres, sino por la iglesia, el día de hoy puedo decir que Dios es fiel y que realmente hay verdaderos amigos que cuando lo conoces a Dios, Él te acerca a ellos, Él te une y puedes probar de su amor. Esto es un poco de mi testimonio, espero que te haya animado y si estás pasando en alguna debilidad que tú ves que Dios... que tal vez no lo encuentras o no es visible, simplemente búscalo y Él se va a hacer y se va a mostrar a ti.